empezamos a hablar de facturación electrónica, Verifactu, ley antifraude, ley Crea y Crece, hay mucho ruido en torno a todos estos conceptos y hay como muchas dudas o mucha incertidumbre. Lo que pretendemos en la sesión de hoy es despejar ese ruido y empezar a centrarnos en lo que realmente es importante. Y luego, pues después de ver el contexto normativo, pues como bien explicaba Mamen, vamos a hacer una aproximación a cuál es la apuesta o la propuesta de CEGID para solucionar pues todo este cambio que va a suponer pues estas nuevas normativas. Sin querer extenderme más, vamos a la parte de normativa. Me gusta presentarlo así, de una forma jerárquica o evolutiva, ya que, bueno, pues venimos de un modelo de facturación en papel, la hoja típica de papel de calco rosa que compramos en el chino o en el estanco o en cualquier tienda y que todavía, pese a que lo ponga en los 2000, ahí en ese plano temporal, todavía es una realidad bastante importante dentro de nuestro país. Después empezamos con herramientas de facturación, herramientas más digitales, lo que es la ofimática pura de Excel, Word o PDF, el PDF como formato bastante instaurado de factura, porque, bueno, pues al final por su peso y su imposibilidad de edición o tal, hacen un documento de intercambio bastante útil. ¿Dónde estamos entrando ahora? Y es en lo que me quiero centrar en la sesión de hoy, a lo que se ha llamado esta facturación electrónica. Facturación electrónica no es otra cosa que las facturas salgan de una solución o un producto digital que emita las facturas en formato código. Empezamos ya con las primeras normativas de esto, con el suministro inmediato de información, que ya afectaba al envío de las facturas o de los registros de factura a la administración pública. Y ahora, donde empieza el grueso, veis ahí la ola de ya entraron unas cuantas empresas en este tipo de facturación con el suministro inmediato de información. Ahora, el gran grueso de las empresas empezarán a utilizar sistemas o programas de facturación para cumplir con su facturación por la ley antifraude. Dentro de un par de años llegará la normativa Crea y Crece, que ahora lo veremos un poco más en detalle, que será la que afecte al intercambio de facturas entre empresarios. Y más adelante la normativa Vida, que afecta a las facturas en intercambio entre los países de la Unión Europea. Básicamente son estas cuatro las normativas que afectan a la facturación, que es el suministro inmediato de información, la ley antifraude, que es donde voy a entrar más hoy porque es la que está más cerca y la que más nos va a afectar, la ley Crea y Crece y la normativa Vida. Ley antifraude afecta a facturas, a todas las facturas emitidas, tanto completas como simplificadas. Es decir, a los tickets del bar también están afectados por esta normativa. Y ya sean facturas B2B, es decir, entre empresas, como factura empresario-cliente. Por eso insisto en lo de los tickets del bar. Están obligados todos los autónomos y empresas, salvo 4 excepciones que ahora las veremos. Y entra en vigor el 1 de enero de 2026 para las empresas, 1 de julio de 2026 para el resto, es decir, autónomos, comunidades de bienes y demás. Después llegará la ley Crea y Crece, que afectará a facturas emitidas y recibidas entre empresarios. Esto cambiará también el intercambio de facturas con otros empresarios, porque ya no solo afecta a cómo yo emito facturas, sino también cómo yo las recibo. Pero independientemente de todo esto, al final el objetivo es lo que vemos abajo. Esto significa que más tarde o más temprano todas las empresas y todos los autónomos necesitarán contar con un sistema informático de facturación que le permita hacer este tipo de facturas. Al final, como veíamos en la diapositiva anterior, viene una ola de cambios normativos que al final lo que buscan es el cumplimiento de la norma por el uso de las herramientas. Es decir, aunque nosotros nos intentemos aferrar a las excepciones, que ahora las veremos porque alguna hay, pero aunque nos intentemos aferrar a las excepciones, esas excepciones son caducas. Al final todos, como vemos en esa ola de adopción, todas las empresas de España van a acabar utilizando herramientas de facturación para cumplir con los procesos de facturación. Y eso más pronto que tarde porque, pues como hemos visto, hay unas cuantas normativas y yo traigo aquí 4, pero seguramente salgan más o vaya habiendo más proyectos que empujan
a las empresas a digitalizarse, empezando por estos procedimientos tan importantes que son los procedimientos de facturación. Dicho esto, y he dicho que la próxima normativa que nos afecta es la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La ley antifraude, donde está recogido el sistema Verifactu, que pues al final esta norma ha cogido ese sobrenombre de Verifactu, pero Verifactu solo es una parte de esta ley. ¿Quién está obligado a esta normativa? Todos los contribuyentes que realicen actividad económica en España, tanto sujetos a IRPF como a impuesto de sociedades. Es decir, tanto si eres autónomo como si eres empresa, vas a tener que cumplir con los requisitos de esta normativa. ¿Qué excepciones hay? País Vasco y Navarra. País Vasco ya tiene un sistema similar que es TicketBuy y Navarra aún no ha definido qué sistema. Parecía que a principio se iba a coger a TicketBuy, pero finalmente, pues viendo que el resto del Estado iba a incorporar un nuevo sistema como es Verifactu, pues creo que han decidido esperar para ver por qué sistema se decantan, ya que van a tener que escoger, ya que no es una imposición de España como país, sino que viene de transposiciones de directivas europeas. Otra excepción es el SI, el suministro inmediato de información. Aquellos que estén en el SI, el objetivo de esta norma es que Hacienda reciba las facturas de forma correcta, es decir, que no se hayan cambiado. Ya el SI cumple con este objetivo, por lo tanto, quienes estén en el SI ya están cumpliendo el propósito de la norma de antifraude. Por lo tanto, no tiene sentido que estén con más obligaciones cuando ya están cumpliendo ese objetivo. Ahora entramos en las dos excepciones que son polémicas o que son más controvertidas y que vamos a intentar explicar más en detalle. Tenemos aquellos que no obligados a emitir facturas. ¿Quiénes son los no obligados a emitir facturas? Pues aquellos que están acogidos al régimen de agricultura, pesca, ganadería, o por ejemplo aquellos que están en estimación objetiva o lo que llamamos módulos. Ellos, si no hacen ninguna factura, no estarían obligados a cumplir con esta normativa, a adaptar sus procesos de facturación o sus facturas a los requisitos que impone esta normativa, que ahora entraremos y los veremos más en profundidad. Si no hacen ninguna factura. Pero ojo, y lo pongo ahí bastante grande porque para mí esto es gran parte del ruido que existe ahora. No tener la obligación de emitir facturas no es lo mismo que no emitir nunca una factura. Un bar, una panadería, una mercería, cualquier tipo de negocio, si te solicitan una factura, tiene que ser capaz de tener un sistema informático de facturación para emitir esa factura cumpliendo con los requisitos impuestos en la normativa antifraude. Veamos ejemplos prácticos. Yo estoy en un restaurante que está en módulos. Hay una cena de empresa y el manager de esa empresa solicita la factura para poder pues, meterla como gasto de empresa. Esa factura tiene que salir cumpliendo con los requisitos de antifraude. Una panadería que el del bar de enfrente le compra los molletes para hacer el desayuno de ese día y le solicita una factura para meter esos molletes como gasto. Esa factura tiene que salir desde un sistema preparado para cumplir con la normativa. Aparte de este tipo de ejemplos, puede darse el caso psicólogos, fisios o algún tipo de negocio que no haga ninguna factura. Consejo práctico, y como ha dicho Mamen al principio, lo voy a explicar siempre desde la perspectiva del cliente. Consejo práctico si tengo algún cliente que podría entrar en esta excepción. Preguntar cuántas facturas hace al mes. Si hace más de 3, más de 4 o lo que sea, necesita un sistema de facturación, aunque exista una excepción que a priori le podría dar la excepción, pero esta excepción, recordemos, es si no emites ninguna factura. Otra cosa pasa también si el bar o la tienda o el tipo de negocio que sea utiliza un TPV. Y me refiero al TPV no como el datáfono para cobrar con tarjeta, sino la tablet o el programa donde lleva pues, o donde imputa las bebidas que se han consumido, lo que sea. En este caso, es el propio TPV el que tiene la obligación de cumplir con la norma. Ahí la administración pública con nosotros, con los fabricantes de software, sí que es bastante más exigente
que con el propio contribuyente. A nosotros no nos da la opción de vender un producto que no cumpla con los requisitos normativos. Por lo tanto, en el caso en el que un bar o una tienda esté utilizando un TPV, es el TPV el que tiene que cumplir con los requisitos. Por lo tanto, también va a haber mucha casuística en la que sea la propia herramienta la que se tenga que adaptar a esto. Y luego la última excepción, que es la de todo en papel. Esta excepción está pensada para aquellos empresarios que se vayan a jubilar en los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque cuando venga la normativa Crea y Crece, facturación electrónica entre empresarios, sí van a tener que tener un sistema informático de facturación todas las empresas que hagan intercambio de facturación o hagan tratos comerciales o acuerdos comerciales con otros empresarios. Por lo tanto, prácticamente nadie se va a poder librar de esto. ¿Por qué dan esta excepción de aquellos que hacen todo en papel? Pues pensando en aquel perfil que está a punto de jubilarse, que no le quieren hacer que aprenda a utilizar una herramienta tecnológica cuando pues le queda poco tiempo y cuando aquellos que no estén dentro de este perfil, sí o sí, en un par de años lo van a tener que hacer y con más requisitos. Por lo tanto, es importante tener eso en cuenta para aquel perfil más reticente de cliente que no quiera pasar por el aro ahora, porque si tiene que pasar por el aro dentro de 2 años, va a ser con muchos más requisitos y muchas más implicaciones. Por lo tanto, consejo que se vaya familiarizando ya con la tecnología. Decía los requisitos, estoy hablando de los requisitos que tienen que tener las facturas y creo que una forma visual de explicarlo es la siguiente. Al final, como decíamos, la factura electrónica es la que tenemos más a la derecha en vuestras pantallas, que es esa factura, como digo, sale en código, que sale desde un programa de facturación. Pero todas las facturas y todos los programas, como los de Cegid, pues tienen donde pongo el tú la verás así, ese formato de previsualización en PDF, donde es pues el lenguaje humano de esa factura. En la parte que nosotros vamos a ver, porque la factura tal y como es, como pongo en la parte derecha, prácticamente nunca la vemos, siempre la vemos en previsualización como la parte izquierda. En la parte que tú vas a ver, lo que va a ganar peso o el elemento icónico de esta normativa es un código QR. Este código QR es muy importante, ya que lo que hace es que si el cliente de mi cliente que recibe una factura y escanea ese código QR, ese QR te va a llevar a un semáforo para decir si esa factura está declarada o no está declarada ante la administración pública, si el contribuyente está de alta en el sistema Verifactu, pero la factura todavía no la tienen porque no ha llegado, si te sale una leyenda en amarillo, o en gris si esa factura no la tiene la administración pública. Pero encima pone una leyenda que dice, pero gracias porque puede ayudar a efectos declarativos. Es decir, me está diciendo esa factura que tu cliente no me ha enviado por voluntad propia, o sea, que la persona que te ha enviado esa factura no la ha enviado por voluntad propia, pero tú como cliente suyo, pues nos la has hecho llegar. Entonces, este QR es un elemento esencial y que se va a convertir también en un elemento de marca, de decir, oye, yo soy una empresa transparente, yo soy una empresa que está enviando, porque no tengo nada que ocultar, todas mis facturas en el momento en el que las emito a la administración pública y mis clientes tienen una forma de comprobarlo a través de ese código QR. ¿Dónde están los requisitos, la enjundia de esta normativa? En los requisitos que nos impone a nosotros como software que tenemos que meter en esa parte de código, que es lo que veis en naranja debajo. La ley nos impone que las facturas tienen que ser inalterables, inmutables, trazables, accesibles y legibles. Para ello, la forma en la que nos hacen a nosotros, como fabricantes de software, cumplir con esos requisitos es meter una serie de cosas dentro del código de la factura. Entre ellas, por ejemplo, un registro de la factura anterior y la posterior para que las facturas vayan en cadena, para demostrar que la factura 8 va entre la 7 y la 9. Y que esta cadena, si se rompe, se ve. Por lo tanto, esto hace que si yo hago una factura hoy, otra mañana, otra pasado, pues van a ir ordenadas y la administración pública va a poder comprobar que esas facturas están ordenadas. Después tenemos un código de identificación del sistema informático utilizado. Esto es al final una marca para decir, oye, las facturas que me están llegando por parte de la administración pública son irregulares, este software, Cegid no lo va a hacer nunca, pero este software X está emitiendo facturas que están mal.
Por lo tanto, lo que va a hacer la administración pública es ir a por ese software. Por lo tanto, nos hace meter esa identificación dentro de la factura. Y luego, fecha y hora de la generación del registro de facturación. Todas las facturas van a llevar una fecha por detrás en el momento en el que se ha emitido. Pero, repasando el reglamento de facturación, que es importante repasar, el 1619/2012, que es el reglamento de facturación, que no cambia ni una coma, o sea, lo que era posible hacer con las facturas antes es posible ahora. Lo único que cambia son estas cosas técnicas por dentro de la factura. Pero, repasando el reglamento de facturación, como decía, puede haber varias fechas dentro de la factura, la fecha de la operación, la fecha en la que la factura está emitida. Entonces, esto se sigue manteniendo exactamente igual. Solo que ahora siempre esa fecha de emisión va a aparecer en la factura. Antes normalmente no ponías la fecha en la que emites la factura. Lo que pones es la fecha de la operación o la fecha de cuando te han pagado esa factura. Pero no solías poner la fecha de emisión de esa factura. Ahora probablemente pues, haya fechas diferentes dentro de la misma factura. ¿Cómo se puede saber si tu software cumple con estos requisitos? Es decir, si tu software es capaz de meter esto en naranja y el QR en las facturas. Pues es el propio software el que tiene que hacerte a ti una declaración responsable de que cumple con los requisitos. Por lo tanto, visión del cliente nuevamente. Si vuestros clientes están utilizando un sistema de facturación que se lo ha hecho su primo, que se lo ha hecho un amigo, ¿qué tal? Y no va a cumplir con estos requisitos, ir dando la voz de alerta de que tienen que ir cambiando a un software que tenga una declaración responsable. Podéis acceder también a las de CEGIT, están públicas y las podéis ver, que ya tenemos las declaraciones responsables. Otra de las cosas que trae mucho ruido con esta normativa es si es algo voluntario o es algo obligatorio. Y aquí es donde yo decía que Verifactu es una parte de esta normativa. Tener un software que cumpla con los requisitos es obligatorio, salvo las 4 excepciones que hemos visto antes y las 2 últimas en esos casos que hemos comentado antes. Ahora, para cumplir, una vez tú hayas hecho la factura como Hacienda quiere, es decir, como he enseñado antes, tú puedes decidir entre enviarla o conservarla tú. Si la envías automáticamente, te adhieres al sistema Verifactu y en el momento en el que tú emites la factura, tu software automáticamente dispara esa factura a la administración pública. Y aparte, el elemento de marca que decíamos antes, debajo del código QR llevará una leyenda, una frase o bien el icono que veis ahí de Verifactu o una frase que sea factura verificada ante la agencia tributaria. Otra opción que te dan es no enviar esas facturas. Si no envío esas facturas, las tengo que conservar en mi software. No quiere decir que pueda seguir haciéndolas como quiera, una factura en Excel, otra con una herramienta que me ha hecho mi primo, otra con no sé quién. No. Tus facturas tienen que cumplir los requisitos naranjas que hemos visto antes, la cadena, que la fecha, el código del programa que la emite y todo eso. La diferencia visual es que no aparecerá esa leyenda y que cuando un cliente la escanee saldrá ese semáforo gris que decíamos y esa leyenda de esta factura no la tiene la administración pública, pero gracias porque puede ayudar a efectos declarativos. Además, este segundo camino, el conservarlas, conlleva un riesgo, que es precisamente el de conservar esas facturas. Si hay un apagón o cualquier cosa y tú pierdes esas facturas, la administración pública te va a poder exigir o te va a poder recriminar tu falta de cuidado en cuanto a la conservación de esas facturas. Por lo tanto, si las envío, me olvido de la custodia de esas facturas. Si no las envío, las tengo que custodiar y Hacienda me las puede requerir en cualquier momento. Y además pensad que por el suministro inmediato de información ya tienen en torno al 60%, 70% de las facturas, del intercambio de facturas que se produce en España. La mayor parte de las empresas se van a acoger al sistema Verifactu porque al final es menos arriesgado, tanto a nivel de inspección, es decir, te van a inspeccionar menos. De hecho, así lo pone el anexo normativo de el objetivo del sistema Verifactu es reducir la carga de inspección al contribuyente. Por lo tanto, la mayor parte de las empresas va a acogerse al sistema Verifactu. ¿Qué va a pasar con aquellas que no se acojan? Pues que tienen más papeletas para que les caiga una inspección.
Otra pregunta que os harán los clientes es, ¿cómo envío las facturas a mis clientes? De momento, con esta normativa, solo se ve afectado el envío de tus facturas a la administración pública. Cómo se las envíes a tus clientes, actualmente da exactamente igual. Tú puedes seguir enviándoselas en papel. De hecho, un ejemplo muy visual es, yo imprimo desde el TPV de Envivar el ticket, el TPV cumple con los requisitos, el ticket sale con el QR, lo imprimo y al cliente le doy el ticket en papel. O sea, yo puedo seguir enviando las facturas absolutamente como quiera. Es cierto que, pongo aquí a la derecha, ojo, esto cambiará cuando entre en vigor la ley Crea y Crece, porque afectará a las facturas que emites y recibes de otros empresarios. Entonces, en tu intercambio de facturación con otro empresario, vas a tener que recibir esas facturas directamente en tu programa, no a través de email o no a través de otras cosas, sino la entrada de esas facturas va a ser a tu sistema o a tu herramienta de facturación la que utilices. Dicho esto, y como conclusión un poco de este contexto legal, y también en base a lo visto en País Vasco con TicketBuy o como se ha producido en Portugal, mi consejo es no centrarnos o no poner el foco en las excepciones y ver si mis clientes están en una excepción o no. Pensad o tener la energía de que todo el mundo va a tener que utilizar un programa más pronto que tarde. Por lo tanto, cuanto antes empecemos todos a asumir esto y a focalizarnos en que los procesos de facturación en el futuro van a ser con herramientas como las que CEGIT propone, antes daremos este paso. En el País Vasco, que es lo que quería decir como reflexión, en el País Vasco solo existía una excepción, no las 4 que tenemos aquí. Esa excepción era mayores de 60 sin trabajadores. El resto de las empresas ha tenido que entrar en un sistema incluso más estricto que Verifactu, porque ni siquiera permitía esa opción de conservar tú las facturas. En el País Vasco emites una factura y va a la agencia foral. Y todas las empresas se han adaptado, se han podido adaptar. Y todas las gestorías están encantadas porque ahora trabajan de la misma forma con todos sus clientes. Todos sus clientes les traen las facturas, o todas las facturas de sus clientes, mejor dicho, porque ahora es intercambio de tecnología, les llegan igual a su despacho. Por lo tanto, en lugar de perdernos en las excepciones, yo iría a intentar estandarizar la forma en la que trabajo con todos mis clientes. Dicho esto, y sin querer extenderme mucho más, la relación entre cliente y asesor va a variar. Al final, si mi cliente utiliza tecnología para sus procesos de facturación, la palabra clave que tenéis que tener aquí de cara a los próximos años es la palabra conexión. El cliente va a pedir que la herramienta de facturación que él utiliza esté conectada con la herramienta de tu despacho para no tener que llenar, me decían en Almería el otro día en un evento, una caja de patatas llena de con las facturas y traértela al despacho para que tú lo hagas o las introduzcas en el ERP para hacer los cálculos de los modelos de forma manual, sino que poder hacerlo a través de una conexión directa entre la solución del cliente y la solución del despacho. Entonces, la propuesta de CEGIT es esa herramienta del despacho pensada por y para el despacho con toda la sofisticación que necesita un despacho profesional, un portal de intercambio de información, que esto ya es algo que viene penetrando en el mercado bastante tiempo, que es ese portal de intercambio de información con mis clientes, donde yo le voy dejando documentación, los modelos que he presentado o las cosas que he hecho, y una herramienta de facturación súper sencilla, que es lo que el objetivo de ver hoy es esta herramienta de facturación súper sencilla para los clientes, que le permite cumplir con la normativa y alguna ventaja más que ahora vamos a ver. Entonces, palabra clave de los próximos años, conexión entre estas herramientas. En el caso de CEGIT, esta conexión es nativa y las facturas, en el momento en el que salen de la herramienta de facturación del cliente, vuelan automáticamente a la herramienta del despacho. ¿Cuáles son las ventajas para vosotros como despachos? Lo hablaba antes, estandarización. Al final el gestor es un traductor de facturas en este proceso, no en todo el aporte de valor que hacen los gestores, que es mucho, y yo que he sido gestor, pues poco valorado también diría, pero es mucho. Pero dentro de este proceso de facturación, al final el gestor lo que hace es traducir
todas las facturas que le llegan, o bien por correo, o bien en papel, o bien a través de Dropbox o nubes compartidas, o lo que se nos ocurra, cogen todas esas facturas de cada cliente y la traducen en un modelo para dar información de esa facturación a la administración pública. Con la tecnología, lo que se puede hacer ahora es que todas las facturas hablen el mismo lenguaje. Por lo tanto, las facturas que emite mi cliente me llegan a mí ya traducidas, permitidme la analogía. Yo meto esos datos o se meten esos datos de forma automática en mi herramienta del despacho, el cálculo de modelos es mucho más rápido, el tiempo que yo pierdo comprobando si lo que pone aquí es un 21%, es un 11%, es un 17%, porque el cliente lo ha escrito a boli y no soy capaz de entender, o que el CIF está mal, o ese tipo de cosas, ese tipo de errores humanos que el programa de facturación no te va a permitir hacer. Por lo tanto, ahí ahorráis un montón de tiempo y estandarizáis la forma en la que trabajáis con vuestros clientes. Si todos trabajan igual, yo voy a ser mucho más rápido. Mismo soporte, al final ambas herramientas, aunque están pensadas para públicos diferentes, el software del despacho para el despacho y el software del autónomo microempresa para el autónomo microempresa, pero el soporte es un soporte del mismo equipo, un soporte de CEGIT. Por lo tanto, pues, si existiese otra casuística, que el cliente tiene otra herramienta, si tiene algún problema con esa herramienta, pues se tiene que buscar la vida o te tienes que buscar la vida y tú no puedes contactar directamente con los equipos de soporte de otras soluciones. Y luego, como hemos comentado mucho, al final nuestro modelo es ponéroslo muy fácil a vosotros, bajando el precio de las cuentas, permitiéndoos a vosotros que seáis vosotros quienes llevéis el control de a qué clientes les dais esta herramienta y dándoos la libertad de repercutir a vuestros clientes por este servicio pues lo que queráis. Para que os hagáis una idea, siempre ponemos como ejemplo una herramienta de este estilo en el mercado pues vale entre 15 y 20 euros al mes y nosotros lo que os cobramos a vosotros son entre 4,55 al mes dependiendo del volumen. ¿Qué os va a preguntar el cliente? El cliente no va a querer hacer este cambio. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos da pereza hacer cambios. Entonces, dicho esto, tenéis una oportunidad de oro apoyándoos en que el cambio no es porque vosotros queráis que el cliente trabaje así, con herramientas y que además esa herramienta se conecte con mi despacho, con todas las ventajas que hemos visto antes que eso tiene para mí, sino que os podéis apoyar en que el cambio no viene impuesto por vosotros, es un cambio para cumplir con una normativa. Se va a necesitar, tarde o temprano, insisto en este concepto, una herramienta para hacer las facturas. O sea, el papel, el Excel, el Word han estado bien durante mucho tiempo, pero ya no, con todas las normas que hemos visto, esas 4 que he puesto antes en la presentación, el 99,9% de las empresas de este país van a tener que utilizar un sistema informático de facturación para cumplirlo. Lo mejor es decirle a vuestro cliente que mejor que utilice uno conectado con vosotros directamente, porque también es un alivio para el cliente no tener que hacer ese acopio de facturas que se puedan perder, facturas que no sé dónde tengo, tickets de la gasolina que dejo en la guantera y se me olvidan y lo encuentro el mes siguiente cuando ya ha pasado el momento de declarar ese ticket o esa factura. O sea, es un alivio para vuestro cliente trabajar conectado con vosotros y eso tenéis que hacérselo llegar. Luego la agilidad. Un cliente tarda mucho menos. El ejemplo que siempre ponemos es, por ejemplo, de instaladores de aire acondicionado que nos decían que pues mientras están en un desplazamiento en la furgoneta, pues el que va de copiloto va emitiendo las facturas y no tiene que llegar a casa, abrir el ordenador, ponerse con un Excel, hacer todas las facturas de toda la semana o lo que sea. Entonces, al final él también gana mucha agilidad y en cuanto aprende a utilizarlo, que como veremos luego en la parte más práctica, es súper sencillo, también es súper ágil para él. Tarda mucho menos en emitir una factura con cuenta simple que hacerlo en Excel, en Word, hacerlo en un papel o lo que sea. Y luego, una parte que para mí es muy importante, que es la del control del negocio. Al final, si tú le preguntas a un autónomo o a una empresa cuántas facturas te deben, cuántas facturas te quedan por pagar, normalmente no lleva el control. Y eso hace
que muchas veces paguemos intereses o no podamos aprovecharnos de descuentos o no tengamos flujo de caja en algunos momentos para hacer inversión en material o ciertas cosas que nos descolocan y que porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, llevar, como veis ahí a la derecha, ingresos, gastos, resultados, facturas pagadas, facturas pendientes, al final ayuda también mucho a hacer estrategia de negocio y decir, oye, pues mira, el mes que viene me entra el pago de esta obra que hice, que son 40.000 euros, pues voy a aprovechar para comprar materia prima para la obra que tengo en febrero y no quedarme pues sin flujo de caja, porque en febrero quizá es un mes peor porque tengo menos flujo de caja. ¿Qué puede hacer mi cliente con esta herramienta? Pues básicamente todo lo que hemos hablado de cumplimiento normativo, facturación electrónica, Verifactu y demás. Luego tiene facturas ilimitadas, puede hacer presupuestos, puede hacer albaranes, puede hacer esa gestión de gastos, puede llevar el control de los bienes de inversión. Lo que explicaba antes, que para mí es fundamental y no se le ve el valor hasta que no se hace, el control de ingresos y gastos, saber cómo voy mes a mes y no tener que esperar trimestre a trimestre a que me diga el gestor cómo va mi negocio. Recibos, devoluciones EPA, facturas rectificativas, dashboards o sea, los dashboards al final son los informes o los balances de cómo va mi negocio, exportación e importación de los datos, gestión de clientes y proveedores, y luego lo que para mí también es súper útil, el acceso a esa aplicación, que es lo que estáis viendo a la izquierda, que hacer un nuevo albarán, un nuevo presupuesto, una nueva factura, es súper sencillo y, como he dicho, yo no quería tampoco extenderme en esta parte, que las protagonistas de hoy son mis compañeras y que he intentado hacer de la forma más didáctica posible la exposición para que al final, pues eliminando todo el ruido que pueda venir por la norma, las excepciones que hay de la norma y demás, yo, como consejo, y lo hemos hablado con muchos de los despachos, si fuese un despacho empezaría a pensar en cómo quiero o cómo querría que trabajen mis clientes y por primera vez en mucho tiempo tengo un malo al que echarle la culpa para que mis clientes por primera vez pues den pasos hacia adelante en cuanto a la digitalización y que eso sea bueno para las dos. Esa palabra conexión cliente-despacho va a ser la clave durante el próximo año.